Gracias por continuar con nosotros. Tenemos esta mañana entrevista aquí en el estudio. Está con nosotros el maestro Alfonso Royce Elizondo. Él es candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Aquí estoy a la orden. Maestro, pues platicar un poco sobre esta elección judicial en la cual pues enfrentan hoy pues un nuevo escenario, ustedes buscando ganarse la confianza de la ciudadanía y bueno, pues que nos platique qué le parece este nuevo proceso, este contacto que ha tenido ahora con los diferentes espacios. Sí, gracias. Primero que todo saludo a tu audiencia. Bueno, ha sido un proceso complejo. Este proceso pues es inédito. Y cuando decimos que es inédito no se refiere nada más al tema de la elección de las juezas, jueces y magistrados, sino que digamos, no solo es el tipo de personas que se van a elegir, sino además implica muchos cambios relevantes o muchos ajustes que tiene que hacer la autoridad, como tiene que ver con la geografía electoral, como que tiene que ver con las adscripciones. Entonces esto ha traído diferentes complejidades de acuerdo al diferente cargo para el que aspira. En mi caso particular, para la magistratura de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de una autoridad que ya está, digamos, con una circunscripción, con una jurisdicción bien establecida, que son 7 estados. Uh-huh. Es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, es decir, el noreste, aparte toda la franja que está abajo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y un poquito del Bajío, Guanajuato. Son esos 7 estados los que abarca. Entonces, en el caso de las salas regionales, pues las elecciones han tenido una cierta particularidad como en otras, como las otras elecciones, pero la particularidad es que son 7 estados que nosotros tenemos que andar justamente recorriendo estas diferentes entidades. Esa creo que es la mayor complejidad específicamente para este cargo. No hay temas de geografía, no hay una otra complejidad más que esa, pues. El estar recorriendo los diferentes estados. He tenido la fortuna de estar recorriendo pues San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, ahora Tamaulipas. Tamaulipas he tenido la fortuna de que me hayan invitado en un par de ocasiones y siempre con mucho gusto estar por acá. Es decir, la Sala Regional Monterrey se encarga de resolver las quejas en materia electoral, ¿no? Después de los procesos electorales, para que la gente nos entienda, pues los partidos generalmente luego se inconforman, tienen un área local, estatal, y en caso de no estar conformes, ya es cuando se acude, ¿no?, a esta Sala Regional en Monterrey. Efectivamente, así lo describes muy bien. Primero pasa por el tamiz de los tribunales locales, y si siguen las inconformidades, que una gran parte de los asuntos quedan allí en los tribunales locales, pero si siguen las inconformidades, digamos que una segunda instancia o una instancia extraordinaria son precisamente las salas regionales. A la par de eso hay una competencia específica de primera instancia, es decir, el contacto de primer contacto, que son las elecciones federales de diputaciones y senadurías de los estados que abarcan esa circunscripción. Pero sí, efectivamente, digo, el grueso de los temas que se analizan en las salas regionales, ciertamente, estadísticamente, tiene que ver con las elecciones locales, como una instancia extraordinaria. Estos 7 estados que mencionaba abarca la sala, ¿en estos 7 estados se votará por su posición? Efectivamente, en esos 7 estados que abarca toda la circunscripción, digamos, o la región noreste, que es la segunda circunscripción electoral. Estos 7 estados son los que abarca la jurisdicción, la competencia de la sala regional. Aquí en Tamaulipas, ¿cómo se le va a encontrar? ¿En qué boleta aparecerá en la elección federal? Pero sabemos que se está manejando ahora el tema de los colores, de los números. ¿Cómo identificarlo? En el caso de su servidor, la boleta que en la cual yo voy a aparecer es la boleta melón. Esa va a ser de las magistraturas de las salas regionales. Hay 2 columnas, una de mujeres y otra de hombres. En la columna de los hombres yo estoy con el número 19. En la parte de abajo soy el único candidato que está postulado por 2 comités técnicos, por el Ejecutivo y por el Legislativo. Y me ubican pues, por mi apellido Royce, que es bastante particular. ¿Estas 2 postulaciones es benéfico? ¿Lleva alguna ventaja desfavorable? Es una renovación total de la sala, en general del Tribunal Electoral, bueno, de las salas regionales, del Sala Superior solo se eligen 2 magistraturas que están vacantes. Pero de las salas regionales se renuevan todos. Digamos, a diferencia de otras
otros juzgados y magistraturas, acá está bastante definido que se vota por 2 mujeres y un hombre, así está definido desde la reforma, que se van a elegir a 2 mujeres y un hombre en cada una de las 5 salas regionales que hay en el país. Entonces, pues digamos el terreno o las complejidades que puede haber luego para ya tomar posesión del cargo, en el caso de las salas regionales no. Es decir, quien gane de los hombres, toma el cargo. De las mujeres, quienes queden en los 2 primeros lugares, tendrán el cargo. Así. Dentro de su experiencia laboral, maestro, ¿qué podemos destacar previo a esta postulación? Sí, gracias por la oportunidad de comentar eso. Pues fíjense, yo tengo 42 años, yo egresé de la facultad a los 21 y a los 23 años ya con mi título recién expedido estaba ya laborando en el Tribunal Electoral en 2006. Quiero decir que yo estoy en el Tribunal Electoral precisamente en la Sala Regional Monterrey para la cual me estoy postulando. Es decir, yo ahí crecí profesionalmente. Ya tienen la experiencia, ¿no? Ajá, ahí me formé como profesionista en ese tribunal desde 2006. Luego dejé esta sala regional por irme a la sala superior, es decir, a la Ciudad de México. Y después regresé para ser eventualmente designado como consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, que es el que se encarga de las elecciones locales de Nuevo León. Acabo de terminar mi encargo recientemente en el último de septiembre. Y luego, pues precisamente ahora ya en diciembre estaba postulándome para esta candidatura. De tal manera que, bueno, y en este inter, y desde hace 8 años, yo doy clase de Derecho Electoral. De Derecho Electoral, de Derecho Procesal Constitucional, es decir, relacionado con la materia. De tal manera que yo toda mi vida profesional la he dedicado esencialmente al Derecho Electoral, al Derecho Procesal Constitucional. Es, digamos, mi vocación ha sido esa especialmente, ¿no? ¿Cuál es su visión de pues esta sala regional, el trabajo que se puede desempeñar ahí, áreas de oportunidad por mejorar, deficiencias que se vea? Claro, yo la sala regional le tengo bastante aprecio, de tal manera que yo puedo decir cosas positivas de esa sala regional. Hacen un muy buen trabajo. La gente que está ahí trabaja, digo, para quienes nos escuchan, la gente que está ahí es muy valiosa, trabaja ahí de noches y fines de semana como si fuera como paquete promocional. Literal están ahí hasta todas las noches y los fines de semana. Seguramente si uno va a esta hora habrá alguien ahí trabajando. Trabajan jornadas de más de 12 horas todos los días. Es gente muy valiosa. Cierto que hay áreas de oportunidad. Desde 2012 se empezó a trabajar, por ejemplo, con la simplificación de las sentencias. Yo estaba en la Sala Regional Monterrey cuando eso sucedió. Dada la disposición de las magistraturas que estaban en ese entonces, que es el magistrado Zavala, el magistrado Yersini, el magistrado Reyes Rodríguez, implementaron un manual de elaboración de sentencias simplificado, pues. Y ese manual se ha ido utilizando en diversos estados y en diversas materias. Entonces, yo pretendería continuar con esa simplificación de sentencias, pero hay cosas que se pueden ir mejorando, porque a pesar de que ese fue un muy buen avance, hay cosas que se pueden ir mejorando, porque poco a poco se ha ido perdiendo un poco el tema de la extensión de las sentencias, de tal manera que habría que recobrar que sean un poco más cortas. Y ya hablando en temas, digamos, un poco más jurídicos o de abogados, yo tengo una visión muy específica de la justicia electoral que plasmé ya en el apartado de Conóceles del Instituto Nacional Electoral. Esencialmente yo creo que la justicia electoral no debe desaprovechar la oportunidad de resolver los asuntos de fondo con la mayor brevedad. Para mí el principio más relevante en la materia electoral, por muchas razones, es el principio de brevedad o celeridad. El tiempo, sí. Porque en las elecciones todo urge, pues. Todo urge porque se necesita gobernabilidad, pero además porque no se puede estar gastando en elecciones. Es dinero que se puede utilizar para hospitales, que se puede utilizar para otras cosas más necesarias para la sociedad. De tal manera que no se puede estar alargando los procesos. Ese arte de resolver, digamos, las cosas en el primer contacto que tienen las salas regionales se ha ido perdiendo poco a poco en general en el país, en las autoridades. Es decir, como sucede en otras materias como en el amparo, resuelven algunas veces para efecto de que la autoridad tome tal o cual decisión. Creo que esa parte debería de irse minimizando, de tal manera que el Tribunal Electoral lo que le llegue lo resuelva y quede ya resuelto, no que
vamos a ver, que se devuelve, que se alarga, que te lo mando para que resuelvas y luego regresa a mí y luego vemos otra vez. No. Llega el asunto y se resuelva de fondo, se resuelva definitivamente. Creo que esa es una de las cosas que más, si uno le pregunta a los usuarios y usuarias del Tribunal Electoral, creo que son una de las cosas que más se pueden atender, mejorar, en la Sala Regional Monterrey y en el resto de las salas. Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo tratar de más bien agilizar estos tiempos que usted menciona? Pues es generalizado el tema, agilizar los tiempos de la resolución, pero sin sacrificar la calidad jurídica. Claro, pues justo eso, una parte muy relevante es ver la manera jurídica, la manera jurídica de que los asuntos sean procedentes, no ver la manera de batear los asuntos. Este es un problema que es como muy mexicano, pues es un problema muy de México. Hace mucho tiempo una académica hizo un estudio que se llamaba La Suprema Corte de Justicia y su política de no decidir. Y lo que había hecho era un análisis estadístico donde decía todos los asuntos que llegan a la Suprema Corte buscan la manera de desecharlos, buscan la manera de decir que es improcedente. Esa política en algún punto se fue, digamos, transformando, mejorando para empezar a resolver los asuntos. Pero siempre la tentación, dada la carga de trabajo, también es entendible, siempre la tentación de ir desechando, de ir determinando que sean procedentes. La mejor manera de cortar los tiempos es eso, resolverlos. Resolverlos, el fondo, pues, resolver lo que le importa a la gente, no un aspecto, digamos, para que nos entienda la gente que nos escucha, no con tecnicismos jurídicos, pues. Claro. Resolver lo que se tiene que resolver. Ahorita que habla del tema de los tecnicismos, algunos candidatos, aspirantes y ciudadanía también nos comenta que dentro de la transparencia dicen, bueno, pues es que ya hemos abierto el tema de las sesiones, de los trabajos en línea, el canal judicial también, pero el ciudadano dice, bueno, pues sí, yo tengo acceso a ello, pero no le entiendo lo que están diciendo y prefiero verlo. Hay mecanismos también para, sin demeritar el trabajo que se realiza, pues hacerlo más digerible para el ciudadano común estos términos que se utilizan. Sí, definitivamente se tiene que trabajar para tratar de, ciudadanizar el lenguaje, las propias sentencias, hacer una revisión, una reflexión de qué se puede mejorar de frente a personas que no sean abogadas o abogados, pues, que puedan entender lo que se está resolviendo. Pero más aún yo creo que el tema de la transparencia puede tocar aspectos también de fondo, pues. ¿Cómo la gente sabe que un juez resuelve bien? Que no, digamos, que no está con una cierta proclividad hacia determinadas fuerzas políticas. Pues un freno, digamos, una garantía muy importante que se tiene en México y en el resto de los países, es una cuestión que se analiza desde el derecho judicial, esta nueva corriente que hay reciente, es, por ejemplo, la sujeción que se tenga a los precedentes. De tal manera que si un juzgador, una juzgadora, un órgano judicial resuelve de una forma, tendría que resolver de esa misma forma, no importa si es otra persona, pues. Es decir, una justicia consistente. Igual, para todas y para todos, que sean los mismos criterios y no estar cambiando, pues. Eso es otra de los temas de los que más señalan el Tribunal Electoral, tanto las salas regionales como la sala superior. Sí. ¿Por qué a este sí? ¿Por qué al otro no? ¿Por qué en este asunto de esta forma y por qué en este asunto de otra forma? Habrá casos que jurídicamente se expliquen, pero si es así, se tienen que explicar, pues. Y a veces ni siquiera se toman la molestia de señalar eso, que no se explica. Llegan casos que es la misma legislación, es el mismo caso, y de un año a otro, adoptan un criterio distinto. Y eso casualmente tiene un favorecimiento a una determinada fuerza o no. Eso no debe pasar. Como difícil, ¿no? Enfrentar estas presiones mediáticas o políticas también, ¿no? Sí, por supuesto. Un juzgador, una juzgadora debe tener el aplomo, también el respaldo ciudadano necesario para poder saber que en algún punto un determinado juez podría tener alguna resolución que sea impopular, pero que sea así porque es la justa. No porque quiera favorecer a una determinada fuerza política o perjudicarla. Es decir, tampoco se trata de tener una consigna en contra de una determinada fuerza política. No tampoco, es decir, como dice, se usa mucho en la materia electoral, sin filias y sin fobias. Si usted tuviera que, en base a su experiencia, ya nos mencionaba este aprecio que tiene por
por esta sala regional. Si tuviera que proponer una reforma al Tribunal Electoral, ¿cuál sería esta? Bueno, al Tribunal Electoral en general creo que hay varias, pero creo que a la justicia electoral puedo señalar una, digamos, un poco más estética y una de fondo muy relevante. Primero, la estética, para que entienda la ciudadanía. Hay un catálogo de medios de impugnación que todos son básicamente lo mismo, sí. Y hay un catálogo muy extenso. El juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como trabalenguas, parece, juicio de revisión constitucional electoral, recurso de apelación, todos esos se podrían simplificar en unos cuantos medios de impugnación. Eso traía la reforma judicial que sabía que en algún punto, la reforma electoral que en algún punto se echó abajo. Eso era de lo bueno que tenía. Entonces esa, por un lado, pues una reforma de forma, si me permite. Por otro lado, para vigilar los procesos electorales, un aspecto sustancial y de fondo que podría reformarse en la ley o bien cambiar el criterio y que el propio tribunal tome conciencia de que eso está sucediendo, es en los procedimientos sancionadores que se han erigido como una de las vías que se han utilizado para, digamos, encauzar por las vías correctas los procesos electorales. En los procesos electorales las autoridades administrativas enfrentan una dificultad, que no se cumplen sus resoluciones. Es decir, la autoridad administrativa tiene una facultad para dictar una cierta determinación en breve tiempo, pero luego los actores no cumplen sus determinaciones en ese breve tiempo, de tal manera que se sigue cometiendo o no la irregularidad. Y un criterio que emitió en su momento la Sala Regional Monterrey, es que cuando eso sucede, se tiene que abrir otro procedimiento sancionador para sancionar que no cumplieron en un procedimiento sancionador. O sea, de tal manera que es como un procedimiento sancionador respecto de otro procedimiento sancionador, y así se puede hacer una cadenita interminable y nunca se termina de tener la fuerza suficiente para que le hagan caso a la autoridad administrativa. Ese caso me parece un caso que le hizo mucho perjuicio a la justicia electoral. Eso es algo que se puede resolver con cierta facilidad, cambiando de criterio o con una enmienda legislativa, pues. Hay veces que señalan, oye, ¿por qué le establecen un determinado criterio o no al tribunal? Bueno, se puede establecer, como dice, como dicen, se puede establecer en la ley, cambiando la posibilidad de que se establezca lo que dice, lo que había establecido incorrectamente el precedente judicial. Es decir, la ley podría corregir al precedente judicial, a diferencia de lo que ordinariamente, y eso es lo que siempre se anda diciendo, que los precedentes judiciales enmiendan la ley, corrigen la ley, y suele ser así, pero esta vez creo que es la ley la que necesita corregir el precedente judicial. Maestro, es poco el tiempo, muchas las dudas, las preguntas, pero antes de irnos, ¿está preparada la sala regional? ¿Habrá tiempo para los retos que traerá este proceso del 2027? Sí, sin duda, hay gente muy preparada ya en esa sala. Es, por supuesto, muy relevante las personas que ocupen las magistraturas de esa sala regional, pero también hay que decirlo que el personal mismo de todo el Poder Judicial de la Federación, que esté tranquila la ciudadanía, que el personal mismo del Poder Judicial de la Federación y de las salas regionales son personas muy capacitadas. Lo que se debería buscar son personas, para dirigir esta sala regional y para el resto de los órganos judiciales, son personas que tengan una experiencia de cómo ir encauzando esos esfuerzos, pues. No es que los jueces lleguen a resolver, digamos, materialmente todo, sino que sepan encauzar los esfuerzos de las personas que ya ocupan los lugares de secretarios, toda la estructura judicial que ya funciona y funciona bien. Muy bien. Bueno, pues agradecerle, maestro, que haya estado con nosotros, que se dé el tiempo. Son muchos los estados que nos menciona, tiene que recorrer en busca del voto y bueno, pues aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, pues es el maestro Alfonso Royce Elizondo, candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey. Acompáñame a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más noticias.